Continuando con la explicación de los chicos de SMAT de sexto grado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 3.1, relación de proporcionalidad inversa, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora, cuando dos cantidades X y Y cumplen que al multiplicarse una por 2, por 3, por 4, etcétera, y la otra cantidad se multiplica por un medio, por un tercio, por un cuarto, etcétera. ¿Qué significa eso, chicos? Eso significa lo siguiente, como por ejemplo, si la cantidad se multiplica por 2, entonces la otra tiene que multiplicarse por un medio. Y si una cantidad se multiplica por 3, entonces la otra debe de multiplicarse por un tercio. Y si una cantidad se multiplica por 4, entonces la otra tiene que multiplicarse por un cuarto. Y así sucesivamente, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Entonces, venimos nosotros, lo vamos a explicar así, como por ejemplo, en el numeral 1 dice: completa la tabla sobre la relación entre las longitudes de la base y la altura de un paralelogramo de área 30 centímetros cuadrados. Estas cantidades son inversamente proporcional. Bueno, ya nos está diciendo que son inversamente proporcional. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa lo siguiente, como por ejemplo, tenemos las respectivas bases y con la altura, como ustedes observan, solamente tenemos esta altura y quieren que encontremos las otras alturas sabiendo sus respectivas bases. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues como por ejemplo, este 1, ¿por cuánto tuvimos que haberlo multiplicado para que me dé 2? El 1 tuvo que haberse multiplicado por 2, porque 1 por 2, 2. También el 30, en este caso tendremos que multiplicarlo, ¿por qué? Por un medio, ya que si aquí multiplicamos por 2, entonces este tiene que ser multiplicado, ¿por qué? Por un medio, ¿verdad? ¿Y cuánto es 30 por un medio? Bueno, 30 por 1 es 30, y 30 entre 2, ese va a ser igual a 15. Bueno, aquí nos va a dar 15. Very good, como decía mi abuelito. En el siguiente, para que me dé 3, ¿por cuánto tuvimos que haber multiplicado el 1? Para que me dé 3. Por 3, porque 1 por 3, 3. Entonces el 30 tenemos que haberlo multiplicado por un tercio, ya que si aquí este 1 se multiplicó por 3 para que me dé 3, entonces para que me dé el siguiente número, tengo que multiplicar el 30 por un tercio. Ahí lo tenemos. ¿Y eso a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 30 por 1 es 30, y 30 entre 3, ese va a ser igual a 10. Ahora, el siguiente. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar este 1 para que me dé 4? El 1 tenemos que multiplicarlo por 4, porque 1 por 4, 4. Entonces el 30 tenemos que multiplicarlo por un cuarto, ya que aquí multiplicamos el 1 por 4, entonces aquí tiene que ser el 30 por un cuarto. ¿Y esto qué es igual? A que nosotros digamos 30 por 1 es 30, y 30 entre 4, y ese va a ser igual a ¿cuánto? Ese va a ser igual a 7.5, y aquí iría 7.5. Ahora, pero este chico que tengo aquí a la par me dice: hey teacher, y habrá otra forma más chiche, como decía mi abuelito por ahí, más fácil pues, que los chicos no les cueste, al buen salvadoreño, a eso me refiero cuando yo digo que sea más chiche pues. Sí, podemos hacerlo de otra forma más fácil. ¿Cómo? Como por ejemplo que nosotros digamos lo siguiente, a que nosotros digamos 30 por 1 es 30, entre 2, 15. 15 por 2, 30. 30 entre 3, 10. 10 por 3, 30. 30 entre 4, 7.5. 7.5 por 4, 30. 30 entre 5, ¿cuánto? 6. 6 por 5, 30. 30 entre 6, 5.
Así de fácil, como decía mi abuelito, cayendo el muerto, soltando el llanto, papá, sin andar con tanto rodeo, ¿verdad? Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1, ¿verdad? Ahora, en el numeral 2 dice, en una carrera se deben recorrer 600 metros con la opción de que sea un solo competidor o un grupo de competidores que recorran la misma distancia hasta completar, dice, los 600 metros. Completa la tabla sobre la relación entre la cantidad de competidores y la distancia que debe completar cada uno. Las cantidades son inversamente proporcional. Vamos a ver si es cierto. Como por ejemplo, nosotros lo vamos a hacer, como lo dije, al final del numeral 1, así de fácil, ¿verdad? 600 por 1 es 600. 600 entre 2, 300. 300 por 2, 600. Y 600 entre 3. ¿Cuánto es 600 entre 3? Ese va a ser igual a 200. 200 por 3 sería ¿qué? 600. Y 600 entre 4. ¿Y esto a qué va a ser igual? 150. 150 por 4 sería ¿qué? 600. Y 600 entre 5, ¿a qué va a ser igual? A 120. Y 120 por 5 es 600. Y 600 entre 6, ¿y esto a qué va a ser igual? A 100. Y de esa forma, pues nosotros hemos completado la tablita, como decía mi abuelito, cayendo el muerto, soltando el llanto, papá. Repito, 600 por 1, 600 entre 2, 300. 300 por 2, 600 entre 3, 200. 200 por 3, 600. 600 entre 4, 150. Y así sucesivamente. Pero si viene un chico y dice, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 1 para que me dé 2? Por 2, porque 1 por 2 es 2. Entonces el 600 tengo que multiplicarlo por un medio. Y 600 por 1 es 600. Y 600 entre 2, 300. Ahí lo tenemos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando el numeral 2. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues vamos a explicar el numeral 3, que dice: 3 litros de jugo se reparten equitativamente en recipiente con diferentes medidas de capacidad. Ahora, completa los espacios en la siguiente tabla sobre la relación entre la cantidad de recipiente y la cantidad de jugo que contendrán cada uno. Ahora dice que las cantidades son inversamente proporcionales. ¿Y qué significa eso? Eso significa lo siguiente: ¿por cuánto tenemos que multiplicar el 1 para que me dé 2? Por 2, ¿verdad? Porque 1 por 2 es 2. Entonces el 3000 tengo que multiplicarlo por un medio, ¿verdad? Ahora, ¿y cuánto es 3000 por un medio? ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 1500. Entonces aquí tendría que ser 1500. Ahora, el siguiente: ¿por qué número tenemos que multiplicar el 1 para que me dé 3? Por 3, ¿verdad? Porque 1 por 3 es 3. Entonces el 3000 tenemos que multiplicarlo por un tercio, ya que dijimos que aquí lo multiplicamos por 3, entonces aquí tendría que ser por un tercio. Ahí lo tenemos. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, decimos 3000. 3000 por 1 es 3000. Y 3000 entre 3, ¿y eso qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 1000. ¿Y qué significa eso? Eso significa que aquí vamos a poner 1000. Ahora, pero ¿habrá una forma más fácil? Dice este chico. Sí, lo que dije anteriormente. Veamos. 3000 por 1, 3000 entre 2, 1500. 1500 por 2, 3000 entre 3, 1000. 1000 por 3, 3000. 3000 entre 4, 750. 750 por 4, 3000. 3000 entre 5, 600. 600 por 5, 3000. 3000 entre 6,
500. Y esa sería una forma más fácil, chicos, o si no, pues ustedes sigan este método según lo que dice en el libro. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.